Feuerbach se pregunta qué es Dios y nos da esta respuesta. Dios en origen no es nada más que la naturaleza o que la esencia de la naturaleza, pero como objeto de la oración, como un ser dotado de voluntad. En sus sentimientos, el hombre sitúa su esencia fuera de sí, trata a lo inerte como si fuera animado y hace de la esencia insensible de la naturaleza un ser capaz de condolencia. La naturaleza queda entonces hechizada por los sentimientos. La naturaleza termina siendo el objeto de la religión, el ente divino. El deseo es el origen, la esencia misma de la religión. La esencia de los dioses no es otra cosa que la esencia del deseo. En la desgracia, el hombre padece la experiencia dolorosa de no poder alcanzar aquello que quiere. Y ahí están los dioses que sí son capaces de realizar lo que los hombres sueñan. Los dioses son los deseos del hombre personificados. Y en su relación con la naturaleza, la religión tiene el cometido de transformar la esencia de esa inquietante naturaleza en una esencia conocida y familiar, domesticada, algo así como una naturaleza, pues eso, domesticada, con la que puede tener una relación de intercambio. Feuerbach afirma que el hombre tiene dentro de sí la fuente del monoteísmo y que el fundamento de la unidad de Dios solo es la unidad de la conciencia y del espíritu humano. El monoteísmo convierte la esencia de las facultades representativas de pensamiento e imaginación en el ente de máxima realidad, el ente supremo absoluto. Y ese ente supremo absoluto no es más que la esencia de las capacidades humanas de imaginar, de pensar y de representar. O sea, el creador del mundo no es otra cosa que la facultad de imaginación personificada y erigida en causa del mundo. El ente espiritual que el hombre sitúa por encima de la naturaleza, como creador y fundamento de la naturaleza, no es otra cosa que la esencia espiritual del hombre mismo que él coloca fuera de sí mismo. Y la teoría de que Dios es el creador del mundo se fundamenta a su vez en la teoría de que el hombre es la finalidad de la creación. El Dios hombre es un producto de la fantasía humana y de la autodivinización del hombre. El hombre diviniza su propia naturaleza en el ente originario, en Dios. Y la idea de una esencia humana como un ente objetivo distinto del hombre, es decir, la objetivación de la esencia humana, supone que la esencia humana es anterior a la existencia del hombre. La divinidad creada por la imaginación humana es la supresión de las deficiencias y de los límites del hombre, y el milagro es la supresión de las deficiencias y de los límites de la naturaleza, en la naturaleza. Bajo el nombre de Dios, lo que se esconde es la causa o el principio de las leyes de la astronomía, de la física, de la geología, de la mineralogía, de la fisiología, de la zoología y de la antropología, escribe el filósofo. Y quien lo sabe haría bien en renunciar al nombre de Dios, porque un principio natural es siempre una esencia natural y no lo que constituye a un Dios. Dios quiere tener a alguien que le implore y le honre, escribe el filósofo, enunciado claramente humeano, a mí me recuerda a David Hume, ¿no? Pues recuerda al Dios que tiene un insaciable apetito de aplausos. Dios presupone entonces hombres que lo veneren y adoren y no existe al margen de ellos, pues Dios es un ente cuyo concepto o representación no depende de la naturaleza, sino de esos hombres y de esos hombres religiosos. Un objeto de la religión no existe sin un ente adorador, lo cual quiere decir que Dios no existe fuera de la religión, como le ocurre también al sonido, que es la esencia objetivada del oído, y sin oído no hay sonido, que solo existe para el oído. Dios solo existe en la religión y para la religión, solo existe en la fe y para la fe. Al igual que el sonido o el tono, como objetos del oído, vienen a expresar la esencia del oído, así también Dios, como el único objeto de la religión y de la fe, no expresa otra cosa que la esencia de la religión y de la fe. Y lo que convierte a un objeto en objeto religioso es la fantasía, es la imaginación del hombre. La inmortalidad del hombre, o el hombre como ente inmortal, es un objeto de la religión, aunque la realidad nos demuestre lo contrario, que el hombre es mortal. Creer, escribe Feuerbach, significa imaginarse que existe lo que no existe. Significa imaginarse que este pan es carne y este vino sangre. Es decir, creer que es lo que no es. El filósofo concluye sus reflexiones sobre Dios afirmando que solo lo encontraremos en el pensamiento, solo en la imaginación, solo en el corazón del hombre, porque Dios mismo es solo la esencia de la fantasía
o de la imaginación del hombre, la esencia del corazón humano. Esto lo sabía San Agustín. Decía que el único sitio donde podía encontrar a Dios era en su corazón o en sus sentimientos. Vaya. Y Feuerbach decía que quien ya no tenga más deseos sobrenaturales, tampoco tendrá más una esencia sobrenatural. Esto es todo por hoy. Muchas gracias.